Damos comienzo. Bueno, vamos a hacer la presentación de la segunda clase de formación política de Nuevo Perú. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Vamos a ver en esta clase dos temas importantes, no solo dentro de la izquierda, sino de la historia universal, ya que son dos temas que marcaron una época y que en cierta forma siguen influyendo hasta en la actualidad, que es el Manifiesto Comunista, escrito por Marx y Engels en 1848, y la Comuna de París en 1871, como la expresión del primer gobierno obrero en el mundo. Aunque fue en una ciudad, tuvo una importancia, como fue París, tuvo una importancia en los siguientes procesos que se van a dar en el mundo. Bueno, ya la Revolución Rusa, Lenin, el que dirigió esa revolución de 1917, va a nombrar y va a hacer referencia de que el ejemplo que, que los bolcheviques tomaban era la Comuna de París, toda la experiencia que tuvieron, y bueno, y en eso radica la importancia de estos dos temas que vamos a tocar y estudiar hoy. Así que doy la palabra al compañero Juan Jerez para que inicie su clase. Hola compañeros, buenas tardes nuevamente, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué usos horarios están todos, pero bueno, gracias Miguel, gracias a todos todos por estar. No, ahí yo no sé quiénes pudieron participar de la jornada pasada, que tenía como objetivo por lo menos empezar a ver algunos conceptos de marxismo. Yo comentaba, me vuelvo a presentar, les comento, por ahí los que están participando por primera vez y no participaron la semana pasada. Yo soy Juan Jerez, Juan Aguirre Jerez, me encuentran en las redes sociales, Facebook, Instagram, y yo soy militante, parte de la dirección del MST, un partido de izquierda, uno de los más importantes partidos de izquierda acá en Argentina, y parte de la Liga Internacional Socialista. Somos de conjunto, el MST es parte de una organización internacional que agrupa partidos y organizaciones de 4 continentes. Bueno, después, bueno, pueden ubicarlo por internet y demás. Yo hace 25 años me organizo y milito y soy responsable en la zona oeste del Gran Buenos Aires, el conurbano bonaerense de la ciudad de Buenos Aires, uno de los más poblados del país, ¿no? Soy el responsable de formación política de los compañeros, y yo comentaba la semana pasada que parte de estos cursos que hacemos, agradezco la invitación de los compañeros de Nuevo Perú, es lo que nosotros comúnmente damos a las nuevas camadas de compañeros que se acercan, compañeras que se acercan a la militancia, tratar de conocer aspectos del marxismo, de la lucha política que tenemos los trabajadores por delante. La semana pasada, para hacer un muy breve repaso, intentamos ver cómo es el sistema, o sea, cuáles son las características principales del sistema capitalista. Y hablábamos esto de la desigualdad, que la desigualdad es producto del mismo proceso de producción del sistema, o sea, y que se ancla en la extracción de plusvalía a un sector mayoritario, una clase minoritaria
en este caso la burguesía, las patronales, el empresariado, los empresarios nacionales y mundiales, son los que le extraen plusvalía, o sea, un plus trabajo, un trabajo no necesario, al conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Que esa es la base de la desigualdad del sistema, que en la medida de que siga sucediendo esa situación, esa extracción de plusvalía, esa explotación, decía Marx, la desigualdad va a continuar. O sea, y yo por ahí ponía ejemplos de, quizás el más relevante, de que hay 100 familias que si uno suma su riqueza, tiene que juntar 3.500 millones de personas en el planeta para equiparar esa riqueza. O sea, eso es el capitalismo, ¿no? Y que como sistema está en una crisis muy grande. Un manifiesto de esta crisis es esta pandemia que estamos viviendo, pero que viene arrastrando una crisis económica importante de la que no ha salido desde el 2008 en adelante. Y que muchos analistas, datito que no lo comenté, muchos analistas ya antes de esta pandemia ya decían que para el 2021-2022 se venía una crisis económica muy, muy fuerte en el capitalismo, y que lo único que hizo la pandemia en un sentido fue un gran catalizador, fue un acelerador de esa situación. Y lo otro que yo siempre remarco es que el otro elemento importante que decía Marx, yo como repaso cortito, en su pensamiento, en su intento de analizar el capitalismo, es que el capitalismo es un sistema más, o sea, es un sistema histórico. ¿A qué se refería con esto? Que es un sistema que en algún momento del proceso y del desarrollo económico y social del mundo, de las sociedades, se desarrolló el capitalismo como modo de producción. Y Marx decía que como si en algún momento se desarrolló y arrancó, lo importante es saber que en algún momento se puede acabar. Y este elemento que parece casi obvio, ¿no? Es fundamental para poder pensar un mundo distinto, para poder pensar, o sea, destruir o derrotar el sistema social capitalista, es fundamental saber que no es que siempre existió, no es que fue toda la vida hubo capitalismo, toda la vida o todo el tiempo, toda la historia hubo ricos y pobres. Es fundamental, por lo menos para los que nos consideramos revolucionarios, los que creemos que los cambios profundos son necesarios, esa pequeña idea es fundamental para encarar las luchas a las que nos avecinamos. Hoy es como la segunda jornada de estas charlas que muchas veces nosotros las damos presencial, ¿no? Y que siempre las hacen más amenas, ¿no? a las charlas. Porque uno puede ver más las caras, puede interactuar más, que es algo que quizás hasta me interesaría, que si hay preguntas, que se animen, pongan el micrófono y larguen nomás. Hoy, un poco el intento es ver el marxismo y una de sus lecturas más fáciles y más importantes, que es el Manifiesto Comunista. Por ahí uno dice fácil, siempre es complejo Marx de leer, pero de todo lo complejo que puede ser leerlo, el Manifiesto Comunista es el más ameno, porque y la importancia que tiene el Manifiesto Comunista. Juan, Sí. discúlpame un toque, sí, discúlpame que te interrumpa. Antes de que continúes, acá tenemos a nuestro compañero Eduardo Antonio Cáceres Valdivia, que nos podría hacer una presentación, medio que nos pasamos por lo apurado que estábamos. Si nos podría No hay dar ningún problema, yo un no saludo. entendía bien, pero bueno, sí, perfecto. Discúlpame que... Compañeros, No hay creo problema, no hay problema. perdón,
Gracias por la interrupción. Que el compañero continúe y después intervengo y conversamos ahí. Siga nomás, compañero, adelante, para no interrumpir. Siga, continúe, estamos bien, Listo. estamos bien. Listo. Genial, gracias. No, estaba en la importancia del manifiesto comunista como texto fundamental de las ideas de cambio, de las ideas de cambio social. Es el segundo libro en la humanidad con más ediciones y con más idiomas, y traducido a más idiomas. El segundo libro, o sea, el segundo folleto, el primero es la Biblia. Yo para que haya un parangón, ¿no?, entre el significado que tiene. Yo voy a compartir, así empiezo a compartir algunas imágenes para poder desarrollar un poquito más lo que quería transmitir. A ver si me sale. Recién hace un ratito me salió. ¿Cómo era? Acá. Ahí está. El manifiesto comunista de la Comuna de París, ¿no? Está la importancia, ¿no? Yo acá muestro cientos de idiomas, está traducido el manifiesto comunista. Jugó, hay algún compa con el micrófono abierto, yo por ahí al resto le molesta. Es parte fundamental de las lecturas y del desarrollo de la lucha, o por lo menos de la lucha social que se ha dado en los últimos 170 años. Y no sé si alguno lo ha leído alguna la ha leído de ustedes, pero es bastante simple, es bastante llevadero, y a mí siempre que uno para hacer estos cursos y estas charlas siempre lo tiene que volver a releer. Cada vez que uno lo lee lo encuentra más actual en un sentido. Sí, es un manifiesto, es un programa político construido hace 170 años, se editó por primera vez en febrero de 1848, ya estamos casi a 170 años, 170 y pico de años, pero, como decía la semana pasada, como el capitalismo continúa, ¿no?, y su explotación y su destrucción de la sociedad, del ser humano continúa, el manifiesto comunista, que en un sentido es el primer programa político de la clase obrera para enfrentar a ese sistema, sigue siendo actual. Una de sus ideas fundamentales, la primera parte o el primer párrafo del manifiesto comunista dice un fantasma recorre Europa, y es el fantasma del socialismo. Pero una de sus ideas fundamentales es en el primer capítulo, que dice: la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de la lucha de clases. ¿Por qué es importante esta definición? Porque hasta el manifiesto comunista, o hasta por lo menos el desarrollo de las ideas del marxismo, en distintos libros, distintos trabajos, la historia de la humanidad no era una historia de la lucha de clases. Era una historia esencialmente que explicaban el desarrollo de las sociedades humanas muchas veces desde una concepción religiosa o una concepción de la superioridad étnica, o sea, de la que un pueblo era superior al resto, y eso hacía que la sociedad avanzara, y que eso llevaba al sojuzgamiento de otros pueblos, y era necesario sojuzgar a otros pueblos para que ellos
para que se desarrolle. Bueno, la concepción religiosa era la más típica en un sentido, ¿no? Que todo es producto, todo es producto de algún dios, ¿no? En Europa lo más conocido que tenemos es el dios cristiano, pero no es distinto en culturas orientales, ¿no? La concepción de la superioridad étnica, son ideas que perviven en la realidad, o sea, que subsisten, o sea, si bien el marxismo empieza a explicar como teoría, como desarrollo teórico, una forma distinta del desarrollo de las sociedades humanas, estas continúan. Por ejemplo, la de la superioridad étnica fue la base de la colonización europea en América. Pero uno no se tiene que remontar a 500 años para encontrarla. Es la base del pensamiento nazifascista. Y si uno no se va muy lejos, seguramente puede encontrar en algunos dichos de Trump cosas parecidas. También otras concepciones hasta ese momento tenían cierto peso, como la positivista, la idea de que la historia se desarrolla por la existencia de grandes personalidades, grandes hombres, los Napoleón, los Julio César, los qué sé yo, los Churchill, ¿no? Todas estas ideas siguen siendo actuales en un sentido. Uno no tiene que irse lejos, por ejemplo, en Argentina o en otros países latinoamericanos, la idea del gran poder personalista, ¿no? Muy relacionado a Perón, por ejemplo, en Argentina, uno puede decir en México Lázaro Cárdenas, o sea, el peso de las personalidades como que son los que desarrollan, los que hacen y deshacen en la historia, como concepción para el desarrollo, siguen siendo actuales. O concepciones más idealistas, de que las sociedades se desarrollan porque surgen nuevas ideas, una concepción muy ligada a lo religioso, donde la idea, como una nube, ¿no? que baja a la cabeza de ciertas personas, es muy común, ¿no? El marxismo va a explicar la historia de la humanidad, la historia de la lucha de clases, por el desarrollo de tres aspectos principales. El desarrollo de las fuerzas productivas, las relaciones de producción que genera ese desarrollo de las fuerzas productivas, y qué superestructura política, jurídica, se va a montar para poder sostener dichas relaciones de producción y dichas relaciones de producción. Estos van a ser los tres conceptos fundamentales de la visión marxista, que van a romper, en esa época van a romper, de esa época y para siempre, las concepciones tradicionales. Nosotros vamos a intentar, en el marco del manifiesto comunista, de esta idea de la lucha de clases, ver cada uno de estos rápidamente, no con profundidad, porque hasta llegar a la Comuna de París es un trecho, y no quiero cansarlos y cansarlas. Las fuerzas productivas. Marx va a decir, ¿no?, que el ser humano siempre repite, hay tres hechos históricos que siempre va a tener o va a generar el ser humano, ¿no? El primer hecho histórico, dice Marx, lo escribe no tanto en el manifiesto, antes del manifiesto, en la ideología alemana, que la producción de los medios, que el ser humano siempre, en el pasado, en el presente y en el futuro, va
la producción va a tener que generar una producción de medios indispensables para la satisfacción de sus necesidades, o sea, de las necesidades comunes. O sea, va a tener que producir cosas para satisfacer sus necesidades. Esto significa producir comida, producir vestimenta, producir vivienda, producir cultura, ¿no? Esto lo va a hacer siempre el género humano. Lo hizo en el pasado, lo hace en la actualidad y indispensablemente lo va a hacer en el futuro. O sea, por eso dice, son hechos históricos, son permanentes. El segundo hecho histórico fundamental, va a decir Marx, es que, y esto es muy importante, es que la satisfacción de esas necesidades conduce a nuevas necesidades. O sea, va a romper con una idea de que hay cierta cantidad de necesidades innatas. Marx va a decir que hay un permanente proceso dinámico y dialéctico de satisfacer las necesidades, y que eso lo lleva al género humano a desarrollar cada vez más mejores condiciones para encontrar y planta una base de necesidades que después le permiten al género humano ir en busca de otras y nuevas necesidades. Esto va a ser fundamental para el desarrollo de las técnicas, las herramientas que vamos a ver a continuación. El tercer hecho histórico para Marx es bastante básico, que los hombres y mujeres crean otros hombrecitos y otras mujercitas, o sea, en el esquema binario, ¿no? Pero van o por lo menos en el sexo, aunque también es cierto que hoy la ciencia se ha desarrollado más y sexos intermedios y demás, y la multiplicidad de géneros que hay, pero la realidad de lo que dice Marx es que los hombres y mujeres procrean, ¿no? Y eso lo van a hacer siempre. Estos tres elementos se van a ir combinando para el marxismo en lo que es en la relación, una de las relaciones principales, que es la relación las fuerzas productivas. Es una relación entre la naturaleza, ¿no?, que es de donde el género humano consigue, consigue satisfacer sus necesidades, la sociedad humana, el grupo de humanos, y que entre la naturaleza y la sociedad lo que va a actuar son las técnicas y las herramientas, ¿no? Técnicas y herramientas. Esta parte, muchas veces cuando lo hago, cuando lo hacemos presencial, estos cursos, es más fácil, porque es tratar de encontrar cuáles son las técnicas y cuáles son las herramientas. Herramientas es su martillo, el martillo que usaba, o la piedra que usaban los primeros hombres y mujeres para poder tallar la flecha, para poder tallar un cuchillo de piedra y demás, eran las herramientas. En un sentido estricto de esta relación, una fábrica, hoy, en la actualidad, una fábrica súper tecnificada, computarizada y demás, juega el mismo rol que un martillo de piedra, porque lo único que hace es mejorar a un grado que quizás sería difícil imaginarse desde las primeras herramientas a la actualidad. Pero en el sentido son lo mismo, son herramientas. O técnicas, distintas técnicas de utilizar esas herramientas, esas mismas herramientas. Por ejemplo, qué sé yo, durante la Edad Media, la posibilidad o el desarrollo de una nueva técnica, por ejemplo la técnica del barbecho para la plantación y demás, permitió un salto en el desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, poder cultivar mejor y más tiempo y permanentemente
y tener frutos de esos cultivos, o técnicas distintas con las mismas herramientas. Hoy la minería, históricamente, siempre fue la minería de socavón, ¿no? Pero la combinación de esas herramientas en una nueva técnica, como es, por ejemplo, la megaminería, la minería a cielo abierto, ha cambiado, o sea, usa las mismas herramientas con una técnica distinta, en un sentido, para hacer lo mismo, encontrar minerales. Ahora vamos a hablar qué significa esto de las herramientas y las técnicas, o sea, qué rol cumplen en esta relación. Porque uno tiene que definir, o por lo menos como marxistas, tenemos, o como lo que intentamos ser, o algunos intentamos ser, ¿qué es lo principal de esta relación? ¿No? Tenemos tres elementos en un sentido: la naturaleza, la sociedad y las técnicas y las herramientas. ¿Qué es lo principal? Y nosotros, por lo menos yo creo que lo principal es la naturaleza y la sociedad, es la relación dialéctica que hay entre esas dos, ya que es imposible que haya sociedad sin la naturaleza, y es imposible que la naturaleza sea y continúe en el marco, o el concepto naturaleza solo existe gracias a que existe una sociedad que lo ha ido construyendo. No es que no exista la naturaleza sin la sociedad, pero el concepto de naturaleza solo existe por la sociedad, por el desarrollo del conocimiento humano. Y acá hay un debate importante entre algunos sectores marxistas o de izquierda, y es este rol, el rol de las técnicas y las herramientas. Por ejemplo, la corriente política, histórica, leninista, plantea que el gran problema del capitalismo es que desde hace 100 años no desarrolla las fuerzas productivas. Sí genera un inmenso desarrollo de las técnicas y las herramientas, ¿no? Un inmenso desarrollo. Hoy, o sea, hace 100 años, quizás sería imposible pensar el grado de automatización que pueden tener estas herramientas. Sin embargo, como ese desarrollo de las técnicas y las herramientas no está al servicio ni del conjunto de la sociedad, ni de la naturaleza, no se desarrollan las fuerzas productivas. Por el contrario, el capitalismo lo que ha venido haciendo los últimos 100 años es desarrollar las fuerzas destructivas de la sociedad. Por ejemplo, el desarrollo cada vez de la carrera armamentística, el desarrollo de bombas atómicas, o sea, para pensar en la destrucción y la opresión de distintos sectores, es clave hoy por hoy en el capitalismo. Y este elemento de que no se desarrollan las fuerzas productivas es fundamental para pensar en la necesidad de transformar la sociedad, porque el conjunto del desarrollo de las técnicas y las herramientas no están al servicio del conjunto de la sociedad, sino de una pequeña clase dueña de los medios de producción, como decíamos la clase pasada, ¿no? La clase burguesa. Y eso es una traba histórica para el desarrollo de las fuerzas productivas. No sé si se entiende hasta acá, o por lo menos si me vienen siguiendo. Esto es un debate político importante entre sectores marxistas, ¿no? De que, porque hace a la idea, si el capitalismo sigue desarrollando las técnicas y las herramientas, es posible al capitalismo, ¿no? Si sigue desarrollando las fuerzas productivas, es posible pedirle al capitalismo que mejore nuestras condiciones de vida. Por ende, si es posible que mejore nuestras condiciones de vida, no es necesario derribarlo, como decía Marx. Bueno, este debate es actual para el marxismo
o por lo menos para un sector de los que nos decimos marxistas, no hay más desarrollo de las fuerzas productivas en este sistema. El capitalismo sí las desarrolló con mucha fuerza. Gran parte de los textos, yo les comentaba la semana, gran parte del capítulo 1 del Manifiesto Comunista explica cómo la burguesía en el poder, derrotando a la sociedad feudal, la sociedad anterior, desarrolló como ninguna otra sociedad, como ningún otro modo de producción, las fuerzas productivas. Pero que, como no se pusieron al servicio del conjunto de la sociedad, por ejemplo, uno hoy trabaja 8 horas, o por lo menos en la legalidad del sistema, la jornada es de 8 horas. Pero esa conquista que lograron los trabajadores hace 140, 150 años, casi 150 años después, sigue siendo lo mismo. O sea, todo el desarrollo de la técnica no estuvo al servicio de que los trabajadores puedan trabajar menos, ¿no? Sino que estuvo al servicio de la ganancia de los empresarios. Desarrollar la técnica y las herramientas que lo único que genera es muchas veces más desocupación y un cuerpo de desocupados, un ejército de desocupados que presiona a la baja del salario a los trabajadores ocupados, ¿no? Entonces, ejemplos de cómo el desarrollo de las técnicas y las herramientas no sirven al conjunto de la humanidad, y tampoco sirven a la naturaleza. Esto que decía de la megaminería o la minería a cielo abierto, es un desarrollo importantísimo de la técnica, pero a costa de destruir la naturaleza. Por eso la definición para nosotros, por lo menos, de que las fuerzas productivas se han detenido y han empezado a retroceder, y que eso genera condiciones sociales y económicas óptimas para sacar conclusiones y destruir al sistema capitalista, son fundamentales. Ahora, volviendo un poco a lo que veíamos la semana pasada, el otro concepto importante, fuerzas productivas, las relaciones de producción, que va a decir Marx, opresores y oprimidos, va a decir Marx en el Manifiesto Comunista, frente a frente, siempre empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social. En los tiempos históricos nos encontramos a la sociedad dividida casi por doquier en una serie de estamentos, dentro de cada una de los cuales reina a su vez una nueva jerarquía social de grados y posiciones. Acá en el Manifiesto Comunista, Marx va a hacer una aproximación a lo que fue y es su definición de relaciones de producción de clases sociales. Y es lo que veíamos, yo no me voy a ampliar mucho porque lo vimos la semana pasada, que las clases sociales para el marxismo van a tener una relación definida, o sea, van a estar definidas en relación a la propiedad de los medios de producción. Los que son dueños de los medios de producción, para el marxismo, van a ser de la clase de los opresores. Y los que no son dueños de los medios de producción van a ser de la clase de los oprimidos. En el capitalismo, estas definiciones van a ser, para el marxismo, la clase de los burgueses, de los empresarios, dueños de los medios de producción, y los no dueños de los medios de producción obligados a vender su fuerza de trabajo van a ser los trabajadores, obreros, proletarios. Un elemento importante. Esta concepción de clase del marxismo es muy distinta, completamente en un sentido opuesta por el vértice, a la definición típica de la sociedad burguesa, que uno la puede encontrar en cualquier revista, diario, publicación, en cualquier informador. En general,
la ideología que expulsan, ¿no? La burguesía es que las clases sociales son las clases bajas, la clase media y la clase alta. Ahora, define esas tres clases por el grado de ingresos que tienen cada una de estas clases. O sea, la clase baja, por ejemplo, en Argentina se dice que la clase baja es la que gana menos de tal dinero. La clase media es la que gana hasta tal dinero y la clase alta es de ahí para arriba. Pero esta no es esta es una definición que en un sentido tramposa, porque genera la idea en el conjunto de la sociedad que hay ascensos y descensos en las clases, ¿no? Que uno de la clase baja puede ser de la clase media, que mañana uno de la clase media va a ser de la clase alta, y así, o sea, genera una mentira, que es el ascenso social. Por eso el marxismo tiene otra definición completamente distinta a esa, que tiene que ver con la propiedad de los medios de producción. Marx lo comentaba, Marx no va a definir las clases sociales por el grosor de su bolsillo, de su billetera, sino por qué rol juegan en la producción, ¿no? Alrededor de esta definición importante de clases sociales, es que el marxismo va a definir, y sobre todo en el manifiesto comunista y los textos del marxismo, a la clase social no dueña o que no dueña de los medios de producción, que debe vender su fuerza de trabajo, la clase social fundamental de la sociedad y la llamada a tomar las armas, va a decir Marx. Después lo vamos a ver. El otro concepto importante del marxismo es esto de la superestructura. Marx dice en el manifiesto comunista que la burguesía cree el moderno Estado representativo. Hoy el Estado público viene a ser pura y simplemente el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa. Va a decir que es los CEOs, o sea que el Estado es el CEO, ¿no? Yo no sé si en general en Perú y demás se utiliza mucho. Acá en Argentina cuando empezó a gobernar Macri, hace unos 4 o 5 años, llegó al gobierno diciendo que vamos a hacer el gobierno de los CEOs. Los CEOs es los ejecutivos centrales de las empresas, o sea, los gerentes de las empresas, ¿no? Macri decía que iba a ser el gobierno de los CEOs, porque iban a ser todos exitosos ejecutivos de empresas. Bueno, para Marx, el Estado, el conjunto del Estado, van a ser los CEOs de la clase burguesa. O sea, van a ser el consejo de administración de los intereses colectivos de la clase burguesa. Y acá volvemos a ver, ¿no?, la definición del marxismo, que ya vimos la semana pasada, de la superestructura de sus instituciones e ideologías, y en la cual la institución fundamental es el Estado, ¿no? La justicia, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, la escuela, el Parlamento, son un conjunto de instituciones que hacen al Estado que solo tiene el objetivo, ¿no? Tiene solo el objetivo de defender los intereses de la clase burguesa. Y por otro lado, que lo veíamos también la semana pasada, las ideologías, ¿no? Yo puse varios ejemplos, que todos somos iguales ante la ley, que si a mi patrón le va bien, a mí me va bien. Es la ideología dominante en una sociedad, es la ideología de la clase dominante. Todas las ideas que Marx decía, todas las ideas que tenemos y que percibimos, en general son las ideas de los opresores, que gastan muchísimo,
para poder inculcárnosla. El sentido común no es más que el sentido común de la clase burguesa. Lo que nosotros llamamos, bueno, es de sentido común que tiene que haber ricos y pobres. Bueno, ese sentido común es el sentido común de la clase burguesa, que inyecta permanentemente a través de toda su difusión, de todos sus políticos, de todos sus aparatos de prensa, sus aparatos mediáticos, a través de la escuela, a través de sus instituciones, de la iglesia, de la justicia, inyectan esas ideas en la cabeza del conjunto de la sociedad, ¿no? Marx va a decir en el Manifiesto Comunista que la burguesía no solo forja las armas, no solo produce las armas que han de darle la muerte, sino que además pone en pie los hombres llamados a manejarlas. Estos son los obreros, los proletarios. Marx en el Manifiesto Comunista, que es justamente un texto al servicio de llamar a los trabajadores a la rebelión, a la lucha, va a dejar claro a quién lo dirige. No se lo dirige al pueblo en general, sino que lo dirige claramente hacia los obreros, hacia los proletarios, a la clase de los explotados en el capitalismo. El movimiento proletario, va a decir, va a continuar diciendo en el Manifiesto Comunista, el movimiento proletario es el movimiento autónomo de una inmensa mayoría en interés de una mayoría inmensa. El proletariado, la capa más baja y oprimida de la sociedad actual, no puede levantarse, incorporarse, sin hacer saltar, hecho añicos desde el principio hasta el fin, todo ese edificio que forma la sociedad oficial. Acá Marx va a ser, o sea, va a mostrar, empezar a mostrar, y que lo va a hacer durante toda su vida, su faceta bien revolucionaria. O sea, no se cambia, no es posible mejorar el capitalismo, humanizarlo. No. Lo único posible, o lo único que va a poder hacer el proletariado, no va a poder levantarse, ni incorporarse, ni ponerse de pie, si no hace saltar todo el andamiaje de la sociedad capitalista. Y esta va a ser una definición importante, que después van a retomar otros revolucionarios, y yo lo comentaba la semana pasada en otros debates, Rosa Luxemburgo, Lenin, van a defender este ángulo fundamental del marxismo, ya planteado desde el Manifiesto Comunista. Pero va a ir por más el Manifiesto Comunista, va a decir, destacan y reivindican siempre en todas en esto va a estar hablando de qué significa, o sea, quiénes son los revolucionarios, los comunistas. Destacan y reivindican siempre en todas y cada una de las acciones nacionales proletarias los intereses comunes y peculiares de todo el proletariado, independiente de su nacionalidad. O sea, Marx va a plantear acá, después obviamente lo profundiza y lo mejora, que el proletariado no tiene fronteras. O sea, el proletariado como clase es una clase internacional, que los intereses peculiares de un país son coyunturales en un sentido, que lo fundamental es entender que las reivindicaciones son del conjunto de la clase, los intereses comunes de la clase proletaria. Que las fronteras que dividen a los países son solo fronteras creadas por el mismo sistema capitalista. Y eso uno lo puede ver claramente en la historia, ¿no? Uno puede en Latinoamérica, qué sé yo, conocer la historia un poquito, la historia de Colombia, Panamá, Ecuador, que siempre fueron
un mismo país. Y que solo se fueron dividiendo y generando fronteras nacionales producto del desarrollo de la burguesía autóctona. Que esas no son las fronteras de los proletarios. Comúnmente, atrás del nacionalismo lo que viene muchas veces es los intereses de la... Lo que viene siempre son los intereses de la misma burguesía, que son los que después llevan a combatir y a pelear y a hacer guerra, ¿no?, contra trabajadores de otro país, ¿no?, en pos de algún mercado, en pos de algún objetivo de su propia burguesía. Va a decir Marx, ya definiendo con claridad cuál es el rol del proletariado y del partido de los trabajadores, y del partido que tienen que construir los trabajadores. Los revolucionarios son, pues, prácticamente la parte más decidida, el aguijón siempre en tensión de todos los partidos obreros del mundo. Teóricamente llevan de ventaja a las grandes masas del proletariado su clara visión de las condiciones, los derroteros y los resultados generales a que ha de abocar el movimiento proletario. Marx acá quiere decir una sola cosa, o varias cosas, pero una importante. Los revolucionarios son parte de la clase trabajadora. Y la única ventaja que tienen los revolucionarios, los activistas, los que luchan, la única ventaja que tienen en relación al conjunto del proletariado es que tienen una visión más clara y que tienen una estrategia. Los derroteros, los resultados generales, tienen una estrategia por la cual luchar. Esa es la única ventaja que tienen a las grandes masas, porque los revolucionarios, los proletarios, los activistas son parte de esas grandes masas, son parte de la inmensa mayoría, y luchan por la inmensa mayoría, ¿no? Acá viene esto que les decía, que Marx siempre lo formulaba, de que el socialismo es la conquista de la mayor de las libertades, ¿no?, tanto económicas como de los músculos y los huesos, pero también de las libertades más plenas que puede generar la sociedad humana, ¿no? Porque es el sistema que organiza a la gran mayoría en pos de la gran mayoría, ¿no? Y para terminar un poquito estos aspectos del manifiesto comunista, va a decir Marx al final, ¿no? Los comunistas no tienen nada que guardar, no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. Tiemblen si quieren las clases gobernantes ante la perspectiva de una revolución socialista. Los proletarios con ella no tienen nada que perder, solo sus cadenas. Tienen en cambio, un mundo entero que ganar. Proletarios de todos los países unidos. Esta es un poco la estrofa final de la canción que tanto Marx como Engels desarrollaron allá mostrando un claro optimismo para el futuro de los trabajadores. Es cierto, ¿no? Vamos a ir viendo que el recorrido de la lucha de los trabajadores siempre fue sinuoso, complejo, con idas y venidas. De hecho, Marx va a ver en carne propia esas idas y venidas, esas victorias y derrotas que ha ido cosechando el movimiento obrero. No toques nada. Que ha ido cosechando el movimiento apúrate. obrero. Y lo importante, ahí justo alguien... ¿Sube cuál?
Ahí está. Hola, ¿ahí me escuchan de nuevo? Sí. Sí, Juan, ahora sí. Y lo importante que va a ser sacar las conclusiones fundamentales de esos derroteros de la lucha de clases, ¿no? El manifiesto comunista, como les decía, yo para ir avanzando ya hacia la Comuna de París, va a ser un programa político, va a ser un programa político para empezar a preparar a la Liga de los Comunistas, que es un poco la primera organización, una de las primeras organizaciones obreras, que tiene un programa claro, y va a tener un rol muy importante el manifiesto comunista. Ahí está. Porque el manifiesto comunista va a ser la primera sistematización de la nueva concepción del mundo, la nueva concepción del desarrollo de la humanidad. Pero va a tener un objetivo claro, que es armar políticamente a la Liga de los Comunistas para la revolución que se viene. O que se venía una revolución rápido. El manifiesto comunista fue editado en febrero 21 de febrero de 1848, casi 15 días después, se van a dar lo que se llamaron las revoluciones del 48, las llamadas revoluciones liberales, que va a ser un proceso de revoluciones que va a estallar inicialmente en Francia. Yo, por ahí a los que les gusta el cine o las películas y demás, o la literatura, Los Miserables, que está en el cine, que hay varias películas, hay alguna película tipo musical, muy, muy buena, muy linda, reflejan este proceso de revoluciones liberales. ¿Cuál es la causa principal? La crisis económica que hay en Europa y una lucha muy importante contra los absolutismos. Recordemos que si bien a Luis, el francés degollado por la guillotina, al que le rodó la cabeza, la Revolución Francesa guillotinó a varios reyes, luego de la derrota y que los ejércitos de Napoleón llevaron la transformación política y económica contra los reyes a todos los rincones de Europa, se produjo alrededor de 1815 lo que se llamó la Santa Alianza, que fue la unificación un poco de todos los regímenes monárquicos contra Napoleón y para reconquistar el poder. Un poder que, si bien lo conquistan nuevamente y varias de los reyes asumen nuevamente los gobiernos de distintos países, Francia y demás, lo hacen en una situación completamente distinta ya. Estos absolutismos ya empiezan a ser música del pasado, y la música del futuro empieza a ser la burguesía en el poder. Esta lucha que se da contra los absolutismos, contra la reconquista que generan algunos reyes en Francia, en Alemania y demás, se va a ir desarrollando y va a explotar en el 48. Se extiende a toda Europa, en Polonia, en Austria, en Prusia, y va a tener un punto también muy fuerte en Alemania. Van a ser revoluciones encabezadas esencialmente por la burguesía liberal y la pequeña burguesía urbana. Y va a tener una particularidad este proceso revolucionario del 48, que va a ser por primera vez que empiezan a actuar y que empieza a actuar con fuerza la clase obrera organizada. O sea, con sus organizaciones, con sus primeros partidos políticos de la clase obrera, ¿no? Recordemos que el manifiesto comunista es el manifiesto de la Liga de los Comunistas, uno de los primeros partidos políticos de trabajadores. Estas revoluciones van a ser derrotadas
porque justamente cuando la burguesía se da cuenta que el peligro que significa que los trabajadores y la clase obrera empiece a actuar políticamente en los distintos procesos, va a preferir, en vez de continuar la revolución contra los absolutismos y las revueltas contra los absolutismos, va a preferir entregarse a los absolutismos y que continúen en ciertos lugares los reyes en Europa. Por ejemplo, surge Napoleón II, tercero, si no me equivoco, que se autopromulga rey de Francia. Y va a llegar a ese acuerdo con tal de no permitirle a los trabajadores que continúen el proceso revolucionario. Las conclusiones que va a sacar el Marx, sobre todo, las va a sacar en varias circulares internas que va a generar la Liga de los Comunistas, que va a actuar decididamente en todos estos procesos revolucionarios, va a estar a la cabeza de las movilizaciones, de las batallas que se dan contra las fuerzas armadas de los imperios. Va a sacar una conclusión: ante la traición de la burguesía, la clave para los trabajadores, y ahí es por primera vez donde surge esta palabra, que después va a ser retomada por distintos teóricos del marxismo, la idea de que los trabajadores tienen que hacer la revolución permanente, que no tienen que quedarse frenados en el proceso, sino que tienen que continuamente avanzar en contra del sistema. Que para ello es fundamental que los trabajadores pongan con mucha fuerza en pie sus propios partidos, independientes de la burguesía. Y que la orientación de esos partidos, la orientación política de esos partidos, tiene que ser siempre llamar a la desconfianza contra la burguesía. No solo contra los sectores más de derecha, sino contra también los que parecen sectores aliados de la burguesía. Porque la clave es ir construyendo poder obrero, ir construyendo conciencia de clase entre los trabajadores. Y para eso es fundamental un partido independiente. Esta derrota va a llevar a todo el movimiento y a todo el proceso a cierta detención del fenómeno de luchas obreras, pero más rápido más temprano que tarde, van a empezar nuevamente a surgir los procesos de luchas. Y ante una crisis económica muy fuerte que empiezas a vivir Europa, a fines de los años de la década del 60, de 1850, cerca de 1860, se va a empezar a generar una ebullición permanente. De hecho, en esa época es en la que se da una de las hambrunas más importantes que se genera en Europa, sobre todo en Irlanda, donde un virus ataca las plantaciones de papa y creo que mueren cerca de 3 millones de campesinos y trabajadores irlandeses, que era uno de los países de mayor producción de papas en Europa, y que va a llevar a una crisis política, sobre todo una crisis económica muy fuerte. Este proceso que va a generar la crisis y que va a generar un proceso de luchas grandes, va a terminar y va a decantar hacia mediados de 1864 en la fundación de lo que fue la Asociación Internacional de los Trabajadores, lo que comúnmente se llama como la Primera Internacional, que en un principio, donde Marx va a jugar un rol fundamental, donde va a ser un poco el ariete y el pivot central de todo el proceso de unificación y de distintas organizaciones de todos los países europeos, ¿no? Donde ya se empezaba a concentrar lo más concreto de la clase obrera a nivel mundial. Bélgica, Francia,
Inglaterra, Alemania, todos empiezan a ser parte, todas las organizaciones obreras de estos países empiezan a ser parte de la fundación de lo que fue la primera internacional, la primera organización internacional de trabajadores. Esta unidad, ¿no?, que reflejaba, o por lo menos que traía distintos sectores del pensamiento obrero, no solo los marxistas, sino los trade unionistas, que eran los sindicalistas ingleses, los proudhonianos, que era un pensador socialista utópico de Francia, los lacellanos, también de Alemania, y bakuninistas, que después terminan siendo más bien los anarquistas. Va a ser fundamental el desarrollo de la Primera Internacional, porque va a empezar a graficar esto que ya estaba planteado en el Manifiesto Comunista, que es que los trabajadores no tienen fronteras, y se empieza a plasmar en una organización concreta. Va a haber un debate principal, yo no voy a extenderme en esa Primera Internacional, que es el debate, el principal debate es entre marxismo y anarquismo. Los elementos del debate va a ser el rol del Estado, el rol del poder, ¿no?, si es necesario tomar o no tomar el poder, si hace falta dar una lucha política, los trabajadores tienen que dar lucha política o no, y si para todo eso hace falta una organización política. El marxismo, yo quizás, si hay otra jornada, sobre todo sobre el Estado y la Revolución, Lenin sistematiza con mucha fuerza estos debates y es más gráfico. Yo lo voy a pasar porque ya estoy casi en 45 minutos. No, 40 minutos. Todo este desarrollo de la lucha va a terminar como experiencia concreta en el planteamiento político de los trabajadores, que fue, como decía, la Comuna de París en el 71. ¿Cuál fue el marco de la Comuna de París? Nuevamente una crisis económica, pero una crisis económica ligada a un proceso de guerra. Esto lo vamos a ver mucho en la historia de las luchas obreras y de los trabajadores. Que atrás de una guerra, la combinación de conflictos, de contradicciones que se generan en un país, en una sociedad, lleva a que atrás de la guerra muchas veces se generen procesos políticos muy profundos. La Comuna de París va a ser, en un sentido, el primer ejemplo, donde el emperador Napoleón, ante el proceso de unificación alemana, ¿no?, que era muy fuerte, que termina, ¿no?, en lo que fue la unificación alemana, en lo que fue un capitalismo más tardío, al ver el emperador, al ver Napoleón el peligro o el desarrollo que podía llegar a tener Alemania unificándose, declara la guerra a Prusia, la guerra franco-prusiana. Guerra que le va muy mal, ¿no? Le va como el carajo, por así decirlo. Y los ejércitos no solo capturan, los ejércitos prusianos capturan al mismo Napoleón, al jefe de Estado de Francia, y llegan con sus ejércitos hasta París. París queda completamente cercada, y son los trabajadores los que se ponen a defenderla. Para defenderla, reparten las armas, reparten todas las armas de las guarniciones. Y eso lleva a la conclusión necesaria de empezar a organizar a los mismos trabajadores para que gobiernen París. Y eso es lo que sucede. Los trabajadores, la comuna, que
en un sistema de comunas, de barrios o de distritos de París, se empiezan a organizar y empiezan a gobernar la ciudad, porque toda la burguesía, asustada por el acercamiento del ejército prusiano, huye. Los que quedan son los únicos que no podemos huir, porque ahí están nuestras casas, somos los trabajadores, o son los trabajadores franceses, y se hacen cargo de la ciudad. Y empiezan a tomar medidas muy importantes. Por ejemplo, desaparece el ejército regular y es reemplazado por el pueblo en armas. Deja de haber funcionarios vitalicios, y los funcionarios empiezan a ser revocables con un salario de obrero. Se desarrolla, se separa la iglesia del Estado, se declara la laicidad de la enseñanza y se reabren las escuelas. Y se genera el control obrero de toda la producción y el transporte, porque la huida de la burguesía de París llevó a que la producción se detenga, y los mismos trabajadores se pusieron a producir, reabrieron las fábricas, los comercios, y empezaron a controlar la producción y el transporte de la ciudad. Va a ser heroica, ¿no? Porque todo esto se hace primero con la amenaza del ejército prusiano. Pero no solo eso. Al ver el desarrollo y el ejemplo revolucionario que están dando los obreros franceses al mundo entero, no solo van a ser cercados por el ejército prusiano, también van a ser cercados por una reconstrucción del ejército francés, del ejército burgués francés, ligado al interior francés, más atrasado, campesino. Y entre los dos ejércitos van a generar una masacre a los trabajadores. Una de las tantas masacres que tenemos los trabajadores y que tiene nuestra clase en la historia de la humanidad. Se calcula en más de 30.000 muertos, ¿no? Con los ejércitos pisando y destruyendo la resistencia de los trabajadores. Cientos de miles de exiliados, decenas de miles de presos. Va a ser una masacre. Hasta, yo siempre lo comento, o sea, alguna vez me topé que acá en la Argentina hay un diario centenario, que es el diario La Nación, que es el diario de los grandes poderes económicos. En la tapa del diario La Nación estaba los vítores a la destrucción de la Comuna de París, porque era tan grande el ejemplo para los obreros del mundo de que podían hacerse cargo de la organización de una ciudad inmensa, de las más grandes en ese momento del mundo, que era fundamental para las burguesías de todo el mundo destruir ese ejemplo. Lo hicieron lamentablemente. El desarrollo de la revolución en París no era del mismo grado que en el conjunto de Francia, y esa desigualdad generó graves problemas al mismo desarrollo de la Comuna de París. Pero, como decía Lenin, los trabajadores, ante esa derrota, pudimos sacar las conclusiones fundamentales. Por ejemplo, muchas de estas acciones, la separación de la iglesia y del Estado, funcionarios revocables con salarios obreros, siguen siendo parte fundamental del programa que tienen que levantar los obreros y los trabajadores, y un partido de obreros y trabajadores que se precie como tal. Que no haya, ¿no?, entre los funcionarios un acomodo de salario y demás. O que la enseñanza tiene que ser laica, el control obrero de la producción, ¿no? Son enseñanzas fundamentales que nos ha dejado la Comuna de París, que ha dejado a
a los grandes teóricos y a todos los que uno se pone a leer y a estudiar un poquito lo que fue, y es heroico. Y es un poco también el ejemplo y la necesidad que tenemos los trabajadores de que a pesar de las derrotas que podemos tener en el lomo, sacar conclusiones hacia adelante. Yo dejo hasta acá porque la verdad que me pasé un poco, se me hizo largo y aburro. Pero bueno, yo cierro acá para que hable el compañero o las compañeras que quieran hablar. Gracias, Juan, estuvo muy completa. Sí, ahora tendríamos que ofrecer la palabra al compañero Eduardo, que es parte de la Comisión Política de Nuevo Perú, y después abriríamos las preguntas que quieran hacerle a Juan, preguntas, sugerencias o opiniones, lo que les parezca. Buenas tardes, compañeras y compañeros. En primer lugar, muchas gracias, Juan, por haber compartido con nosotros, militantes del Nuevo Perú, tanto aquí en Perú como en Argentina y en otras partes del mundo, estas importantes y muy bien articuladas reflexiones sobre estos dos momentos claves, ¿no?, de nuestra historia como socialistas y más aún los que nos consideramos marxistas. El momento del manifiesto comunista, el momento de la Comuna de París, sus conexiones, las lecciones que nos dejan. Y creo que lo más importante, yo no quiero extenderme, creo que lo más importante es el diálogo entre los asistentes y nuestro compañero Juan Aguirre. Es, es una invitación a leer los textos, ¿no? Es una invitación a leer los textos. Como dijo Juan, no hay texto más ameno, si se puede usar la palabra, en la literatura marxista que el manifiesto comunista, ¿no? Es un texto escrito, es un texto poético prácticamente, ¿no? Ahí en el prólogo escribe Engels a la traducción italiana del manifiesto, que es una de las últimas que se hace en Europa, ¿no? Dice que así como el Dante le dio a la burguesía su canto original, su partida de nacimiento, digamos así, con la Divina Comedia, que es una dimensión de la Divina Comedia, ¿no?, que pocos han resaltado, la relación entre esa obra y el ascenso de las burguesías italianas en estas ciudades italianas que comenzaban a desarrollarse en un sentido capitalista. Bueno, Engels decía que el manifiesto comunista era el equivalente a la Divina Comedia para el proletariado y para la revolución socialista y para el comunismo, ¿no? Porque efectivamente tiene una dimensión épica en algunos casos, lírica en otros, ¿no?, que siempre nos va a motivar, ¿no? Incluso hay expresiones que ya han resultado de la historia misma de las traducciones, ¿no? Esta mujer inglesa que hizo la traducción del alemán al inglés, muy amiga de Federico Engels, tradujo un párrafo, una frase del alemán y se dio a sí mismo una licencia poética que se ha hecho célebre, ¿no? Cuando tradujo aquella frase de alemán, que no la conozco, yo no sé alemán y yo estoy viejo para aprenderlo, pero sí la frase en inglés, all that is solid melt into the air, que después ha sido traducida al español como todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Como una forma de describir lo que la burguesía estaba haciendo con el mundo en esta épica, ¿no?, que es el primer capítulo del Manifiesto Comunista, esta épica de desarrollo de fuerzas productivas y transformación incesante de todo, ¿no? All that is solid melt into the air, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Eso ha tomado lamentablemente después características catastróficas, ¿no? Y no civilizatorias, pero en fin, es parte de nuestra historia contemporánea. En todo caso, creo que es eso, ¿no? Por un lado, el invitarnos, gracias Juan otra vez, a ver los textos, a leerlos, a disfrutarlos incluso, y a pensarlos, ¿no? Pensarlos de cara a nuestro tiempo, a nuestros problemas, a nuestros desafíos. Y lo de la comuna, ¿no? El asalto al cielo, ¿no? Esa batalla épica del proletariado parisino, en condiciones absolutamente desfavorables, cercados por dos ejércitos, ¿no? Por el ejército francés y por el ejército alemán, ¿no? Y que se atrevió a asaltar el cielo, ¿no? Y que marcó el inicio de una nueva era en las luchas sociales.
muchas veces nos toca eso, dar batallas en situaciones absolutamente desfavorables, batallas que pareciera que están casi condenadas a la derrota, y en muchos casos lamentablemente es así, pero que son batallas que van a cambiar el sentido de la historia, ¿no? Van a cambiar el sentido de la historia. Y no está más recordar aquí a Ernesto Che Guevara, que es parte de esa historia. En fin, entonces eso nada más. Agradecer al compañero, felicitar a todos los que están participando de esta escuela, ¿no? Yo he escuchado un par de interrupciones por llamadas colaterales. La intervención me pareció muy sólida, ¿no? Hay temas que son parte de nuestra discusión dentro de la historia del marxismo, ¿no? El tema de las fuerzas productivas, el tema del carácter de la revolución, en fin, ¿no? Es muy rico volver a escuchar esos temas después de años en los cuales ha primado a veces un excesivo pragmatismo en el desarrollo de la política, ¿no? Y bueno, invitar a que las compañeras y compañeros presentes formulen sus preguntas, sus apreciaciones, ¿no? Y aprovechen al máximo esta presencia que nos enriquece de este compañero que es integrante de un movimiento revolucionario del cual nos sentimos muy cerca como latinoamericanos y como marxistas. Muchas gracias. Gracias, compañero Eduardo. Bueno, abrimos el micrófono, el que quiera hablar o en el chat. Preferiblemente sería el micrófono, pero bueno, como ustedes quieran, o activar su cámara. Listo, dale. Una compañera, Cristina, le doy la palabra. Ok, ahora sí, creo que ahora sí me escuchan. Sí. Bueno, yo me lanzo con una pregunta media abracadabrante. Si esta obra vital de Marx tiene como nombre el Manifiesto Comunista, sin embargo, en la obra se habla de una revolución socialista, ¿sí? Y actualmente tenemos partidos comunista y partido socialista. Y una de las grandes discusiones actualmente en Perú sobre el profesor Castillo es si es comunista o si es socialista. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles serían los rasgos determinantes de que una persona sea más bien socialista y no comunista, o más bien comunista y no socialista? Gracias, compañera Cristina. ¿Alguien más o si no pasa a contestar Jerez y alguien reformula su pregunta? Bueno, al parecer no hay todavía alguien que se anote para preguntar algo. Si no, mientras Juan Jerez va respondiendo, alguien puede formular su pregunta y hacerla, ¿no? Es muy interesante esto que plantea la compañera de cuáles son los rasgos. O sea, Marx es el manifiesto comunista, pero habla de revolución socialista. Es más, si uno va más adelante, Lenin también era socialdemócrata y hizo una pelea furiosa por cambiar el nombre de sus organizaciones a comunistas. De hecho, si bien la primera organización que organizan Marx, Engels y distintos exiliados alemanes es la Liga de los Comunistas, que cambian el nombre de la Liga de los Justos a la Liga de los Comunistas, después el desarrollo fuerte de las organizaciones en Europa, las organizaciones obreras, son los partidos socialdemócratas o partidos socialistas franceses, partidos socialistas
belgas, el Partido Socialista Alemán, o en Alemania se llamaba Socialdemócrata. Todas esas cosas tienen una cuestión más de forma que de contenido, digo, los nombres. No, por ejemplo, Lenin decía que es fundamental que nos cambiemos el nombre. Los que hicimos la Revolución Rusa, decía Lenin, tenemos que cambiarnos el nombre porque socialista es una palabra hoy embarrada por los que votaron los créditos de guerra que llevaron a la clase trabajadora a matarse en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, tenía un concepto más de forma, ¿no? No tenía un objetivo de que comunismo, para el marxismo, socialismo y comunismo son fases en transición, son procesos de transición hacia el desarrollo de la humanidad, de una sociedad distinta y demás. El primer paso, en un sentido, es el socialismo. Pero ojo, el primero de los pasos es el gobierno de los trabajadores, el gobierno obrero y campesino, el gobierno obrero y popular. Ese es quizás el primer paso, porque la única manera de que haya socialismo para el marxismo es que deje de haber clases sociales, no solo en un país, sino en el conjunto del planeta. Entonces uno ahí se pone, o sea, para Marx esa es la idea, para Lenin también era la idea. Entonces uno dice, bueno, ¿hubo alguna vez socialismo en el mundo? Mi opinión es que no lo hubo nunca. Hubo desarrollos del proceso, por ejemplo la Revolución Rusa, pero nunca llegaron al socialismo, porque lamentablemente se detuvieron en el proceso de continuar el impulso del socialismo en el resto del mundo. De hecho, se generaron ideologías para frenar el impulso. Por ejemplo, la ideología y la teoría del socialismo en un solo país, que era posible desarrollar el socialismo en un solo país. Teoría completamente contraria a las ideas de Marx, completamente contraria a las ideas de Lenin. Porque Marx decía esto en las circulares de 1852, cuando saca conclusiones de las revoluciones fallidas del 48, dice, hay que seguir la revolución, hay que continuarla permanentemente, hay que hacer permanente la revolución. Entonces, por ahí me estoy enrollando, ¿no? Pero, porque, ¿quiénes son socialistas y quiénes son comunistas hoy por hoy? En mi concepción, no se llegó al socialismo, se llegaron así gobiernos obreros, revolucionarios, que han logrado en algunas partes del planeta a echar a la burguesía. Pero no se conquistó, por ejemplo, lo que decía Marx, la plena libertad, la más amplia libertad, ¿no? No tenemos que irnos muy lejos, muy lejos en el tiempo, para saber las conclusiones que tiene, por ejemplo, el proceso de el llamado socialismo real, ¿no? Que desarrolló muy fuertemente las conquistas sociales, pero involucionó en un sentido en las conquistas democráticas. ¿Qué caracteriza a un socialista o a un comunista? Esos son títulos. Por eso esta explicación para mí, porque esos son títulos. La clave para mí es qué caracteriza a un marxista, que es en un sentido importante. Primero, la necesidad de construir una organización política de trabajadores que pelee, como decía Marx, por la independencia de los trabajadores y que genere y se ocupe permanentemente de generar el poder obrero y la conciencia de clase de los trabajadores. Y eso es una actividad política permanente, que esa idea de lleve a que permanentemente orientar a que la burguesía es nuestro gran enemigo como trabajadores. Generar permanentemente en la desconfianza en los sectores de clase enemigos de los trabajadores,
como es la burguesía. Y esto va claramente en contra de una ideología que se ha generado mucho y es de la conciliación, de que es posible la conciliación de clase o la coexistencia pacífica entre las clases sociales. Eso, por lo menos para mí, eso sí es una utopía. Porque lo decíamos la clase pasada. Mientras, para que el empresario le vaya bien, tiene que sacar más plusvalía. Y eso significa que explota más a los trabajadores. Para que al trabajador le vaya bien, tiene que arrancarle un pedazo de la plusvalía que gana el empresario. Y eso significa que el empresario se hace más pobre. Entonces hay intereses irreconciliables entre los trabajadores y los empresarios. Por eso es imposible la coexistencia pacífica o la conciliación de clases. Como organización de trabajadores, lo que tenemos que hacer es permanentemente orientar a la desconfianza, como decía Marx, permanentemente organizarnos como trabajadores y permanentemente generar conciencia política para los trabajadores, porque en un sentido es lo que hace... Se han dado muchas revoluciones en la historia de la humanidad, muchas. Ahora, donde hubo un problema es donde estos elementos no se dieron, ¿no? Porque, o sea, donde no se generó una dirección política consciente que lleve la pelea permanentemente hacia, no solo dentro del país, sino al conjunto del planeta. La pelea por otro mundo distinto no es por un país distinto, sino en realidad para los trabajadores, como no tenemos fronteras, es por un mundo distinto. Entonces, si la arrancamos en Perú, la tenemos que ver cómo la llevamos a Chile, y cómo la llevamos a Bolivia, y cómo la llevamos a Colombia, y cómo la llevamos a Argentina, y si la arrancamos por Argentina, tenemos que pensar cómo la llevamos a Paraguay, y cómo la llevamos a Uruguay, y si arranca en Brasil, y una vez que es en Brasil, tenemos que pensar cómo la llevamos a Europa. Y si arranca en Pakistán, tenemos que ver los pakistaníes cómo la llevan a otra. Esa es la clave. Para mí eso hace a un marxista. Después si se dicen comunistas, socialistas, ¿qué rol? No sé, esto yo no me quiero meter, porque ¿qué rol va a tomar, por ejemplo, Castillo en relación a estas ideas? O sea, ¿va a avanzar más allá? ¿Va a profundizar? Yo no me quiero meter, pero serían las preguntas que yo me haría, ¿no? ¿Va a profundizar? ¿Va a avanzar más allá? ¿Va a tocar los intereses de tales o cuales, que son los que nos extraen plusvalía? ¿Se va a quedar solo en Perú a hacer eso? ¿Va a intentar ver cómo, no solo, o sea, pensamos en Latinoamérica como, bueno, eso va a responder, no se va a responder por título, sino se va a responder por lo que haga, me parece. Hay una pregunta ahí. Buenísimo. Sí, pero antes levantó la mano Joao Rodríguez, no sé si lo pronuncié bien. Wow. ¿Qué tal? Buenas Bueno. tardes. No, solamente para aportar, quería decir que para que se entienda un poco mejor eso del comunismo y todo eso, se puede leer también Los Principios del Comunismo, que es un texto de Engels que es anterior al manifiesto del Partido Comunista, que justamente sobre ese texto se basó Marx para hacer el manifiesto. Nada más. Sí, yo Gracias. tengo justamente una edición que sacamos, que salió desde Editorial La Montaña, que tiene no solo el manifiesto comunista, sino los principios del comunismo. Que es cierto, como dice el compañero, es el texto. Hay una pregunta: ¿en qué parte del proceso socialismo-comunismo se encuentra Cuba? En el chat. Bueno, es interesante. ¿En qué parte del proceso? Podemos decir que cuando se hizo la maravillosa Revolución Cubana, se estuvo en la primera parte del proceso. De hecho, que es el gobierno obrero. Y ojo, porque uno tiene que leer partes de
de la Revolución Cubana, por ejemplo, después de tomar Santa Clara, La Habana, Santiago, el primer presidente no fue Fidel Castro. El primer presidente fue un liberal, que es Urrutia. Más allá, porque se lo echó a Batista en Cuba. Pero no asumieron los trabajadores el poder. No. Por eso el proceso, justamente el proceso de revolución no es de una cosa de las alturas, sino es que de abajo. O sea, la revolución se hizo abajo, y la presión necesaria para empezar a resolver, porque no solo era el problema de Batista dictador, sino que era el hambre, el grado de sometimiento que tenía Cuba. Y los que hicieron la revolución, que fueron los mismos campesinos y trabajadores cubanos, una vez que hicieron la revolución y que tomaron las armas, empezaron a decir, ¿por qué solo vamos a conquistar una democracia? ¿Por qué no podemos conquistar, o sea, una democracia en el sentido de poder votar? ¿Por qué no puedo comer mejor? ¿Por qué no puedo trabajar menos? Y se empezó a ir hacia allá. Y Fidel Castro y el Che Guevara y demás, es un debate, fueron hacia ese objetivo. Es un teórico que yo le dio bastante, decía que fue una revolución de contragolpe. De hecho, el mismo Che Guevara dice que es una revolución de contragolpe, porque ante una medida de Estados Unidos, lo que hacía el gobierno cubano era tomar otra medida. O sea, le decía, no vamos a refinar más petróleo en las refinerías cubanas. Bueno, está bien, decía el gobierno cubano, y nosotros nos vamos a quedar con tu mayor empresa, la Fruit Company, o sea, con tu mayor empresa de capitales y yanquis. Y no, pero no vamos bueno, nos quedamos con toda la red de electricidad hecha por los yanquis. O sea, fue de contragolpe, o sea, tomaron una medida los yanquis y el gobierno cubano tomaba otra medida cada vez más fuerte. Y eso llevó a la expropiación del conjunto de la burguesía cubana. Y eso fue un gobierno obrero campesino que dio el primer paso, que es sacar a la burguesía de tu país. ¿En qué momento está hoy? Porque eso se fue desarrollando, pero hubo un momento en el que se frenó. No se fue más allá de Cuba. De hecho, hubo fenómenos revolucionarios, como Nicaragua y demás, en los que el mismo castrismo, el mismo Fidel Castro plantea que no había que hacer de Nicaragua otra Cuba. O sea, no tenías que hacer la revolución que hice yo. Y se fue una economía mixta en Nicaragua. O sea, esta idea de extenderla, de llevarla más allá a la revolución, por lo menos, hoy creo que está cada vez retrocediendo más, porque si en algún momento se avanzó muy fuertemente en Cuba, expropiando a la burguesía, hoy es todo lo contrario. Hace varios años que el proceso es de restauración del capitalismo, como pasó en China, como pasó en la URSS, una restauración por arriba. Entonces, más que yendo del socialismo al comunismo, por así decirlo, o yendo al socialismo, en Cuba yo por lo menos creo que se está volviendo al capitalismo, lamentablemente. Hay una pregunta ahí. Sí, Entonces, levantó ¿cuál la es? mano, Ah. perdón, levantó la mano antes Carmen, me parece. Sí, Activé hola. el micrófono. Disculpa, no pongo el video, como aquí ya es muy de noche, estoy con las luces apagadas. Más que nada quería hacer un comentario. Bueno, leyendo a Marx algunos de sus escritos, él habla de Alemania en 1840 y tantos, ¿no? Habla de Alemania, de una Alemania que se rehúsa al cambio, que la critica y la compara, por ejemplo, con Francia e Inglaterra, que buscaban el cambio, cuestionaban el monopolio, ¿no? Y yo, cuando leo a Marx,
pareciera que Lima se ha estancado en ese tiempo, ¿no? Que sigue cuestionándose los cambios y quiere mantener su status quo como sea, porque desgraciadamente tenemos unos grupos de poder que no quieren eliminar sus privilegios porque saben de que si hay un cambio, sus privilegios van a cambiar, ¿no? Entonces, más que nada es un comentario que quiero hacer que nuestro país, el Perú, lo siento que no ha evolucionado, que sigue en la época de 1800, ¿no? Que como que si leemos a Mar, siento como si estuviera hablando de nuestro país, ¿no? Cuando criticaba a Alemania, ¿no? Eso es todo. Gracias, Carmen. Había acá una pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las fallas que hubieron en Cuba y Venezuela sobre el pensamiento comunista? ¿Y qué se tendría que evitar para no llevar a lo mismo? Es amplio y es profundo el debate para poder balancear todos los procesos, tanto la Revolución Cubana como el proceso venezolano, que yo creo que no son iguales de todas formas, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, en Cuba sí se expropió a toda la burguesía. O sea, la propiedad, no había propiedad privada de los medios de producción. Esto que siempre decimos. Que la clave para entender, en un sentido, una sociedad es quiénes son los dueños de los medios de producción. Sean muchos o sean pocos, ¿no? Porque, por ejemplo, la tierra es un medio de producción fundamental, los transportes son un medio de producción fundamental, las fábricas, haya muchas, pocas, En Cuba sí se logró. Y por eso fue maravillosa la revolución. Y por eso habría que, qué sé yo, por eso, por ejemplo, yo no creo que sea lo mismo, y es un debate, Fidel Castro que el Che. El Che, en un sentido, sí se descerebraba por ver cómo llevamos el ejemplo de Cuba a otros lados, y se fue al Congo, a Bolivia. Fidel Castro, mi opinión en particular es que no es lo mismo, y bueno, son debates históricos y demás. Ahora, fue maravillosa la revolución, ¿no? Yo me saco el sombrero, más allá de los debates que pueda haber, más acá, más allá, podría haber hecho esto, podría haber hecho esto otro, yo lo decía recién, o sea, ¿qué más se podría haber hecho? Y extender la revolución, o sea, fortalecer el proceso internacional y llevar a que otros países tomen el camino cubano era fundamental. Bueno, pero Venezuela nunca, la propiedad de los medios de producción sigue siendo privada. O sea, sigue habiendo una clase social. Entonces, primero como para tener claridad de, no son lo mismo los fenómenos políticos y los procesos revolucionarios. Ojo, en Venezuela hubo un flor de proceso revolucionario a principios de los años 2000, 2002, cuando le quisieron hacer un golpe militar y los que volvieron a lograr que Chávez gobernara fue el pueblo trabajador, no fue ni un ejército, fue el pueblo trabajador bajando de los cerros a pegar candela, o sea, a prender fuego todo. Pero justamente, ¿cuál fue el límite en Venezuela? Es que no se avanzó más. O sea, no se avanzó a tocar los intereses de los medios de producción. O sea, yo me arriesgo ustedes seguro saben más, son peruanos, peruanas, pero yo, desde mi visión, que intenta ser internacionalista, intenta pararse no solo desde el punto de vista nacional, sino del punto de vista mundial, el panorama que... Estamos viviendo en Latinoamérica un fenómeno muy interesante, de ascensos, de revoluciones, de procesos de luchas callejeras, de cambios brutales en el régimen, en regímenes políticos que eran
más que eran masazos en la cabeza de los trabajadores, como el pinochetista. O sea, estamos viendo procesos de enormes movilizaciones revolucionarias en Colombia, las movilizaciones en Brasil. Hay una oportunidad grande en Latinoamérica. ¿A costa de qué? Por ejemplo, puede ser Perú un gran ejemplo para Latinoamérica. Gran ejemplo. A costa de empezar a tocar los intereses de la propiedad privada de los medios de producción. No es simple, ¿eh? Yo no digo que sea soplar y hacer botellas, pero soplar y hacer botellas no es un dicho argentino, no es fácil, ¿no? Como si el vidriero que sopla y hace botellas fuese una actividad simple. Pero no es simple, pero el problema es si esa es la estrategia. O sea, si te ubicas estratégicamente a saber que es tocar esos intereses o que en algún momento ellos te toquen a vos, toquen y te hagan de todo, ¿no? Te maten, porque eso es lo que termina pasando. O sea, o liquidás política y económicamente a los dueños de los medios de producción, o ellos en algún momento se fortalecen y te liquidan a vos, como proceso revolucionario. Y, por ejemplo, en Cuba, lamentablemente, o sea, no terminaste de ir más allá. Entonces, vuelven de afuera, vuelven de allá, vuelven de acá. Entonces, ¿qué haría falta para no evitar y que pase lo mismo? Para mí, eso, avanzar. Y para eso es fundamental una organización, como decía Marc, política, independiente de los trabajadores, con una estrategia clara, hacia esa orientación, Pero bueno, ese es un debate, me imagino, más de ustedes. La compañera Cristina. Sí, compañero Juan, pero hablando de Perú, ya el profesor Castillo ha asegurado que de ninguna manera va a tocar a la propiedad privada. Ya lo ha hecho, ¿no? Entonces está de más pensar en que los medios de producción van a pasar a manos del proletariado en el Perú. Una de las razones por las que el profesor Castillo no puede hacer eso es que en realidad él tiene una base de aprobación muy pequeña, ¿no? No tiene, o sea, no tiene una base grande porque primeramente la mayoría no ha votado, o sea, hay gente que no ha votado, perdón. Hay mucha gente que no ha ido a votar. Segundo, es una segunda vuelta y en esa segunda vuelta él saca solamente, ¿qué? 50% más un poquito más. Entonces no hay apoyo del pueblo para su programa, ¿no? En realidad hay mucha gente que ha votado por él por no votar por Fujimori. Entonces me parece a mí imposible que podamos, desgraciadamente me parece imposible que podamos convertirnos en un ejemplo. Más lo veo como un reformador, como un gobierno reformista, que como un gobierno revolucionario que vaya a poder dar un ejemplo. Y es más, no teniendo una base y teniendo al ejército y a las Fuerzas Armadas en su conjunto en contra y alérgicos a todo lo que pueda significar izquierda, con un Congreso en el cual no tiene mayoría, ¿cómo, pecata mía? ¿Cómo? Gracias. Gracias, compañera Cristina. Hay una pregunta ahí en el chat que dice, ¿cuál es su perspectiva de lo que fue la gestión? Dice súper, pero yo, en general, acá en Argentina me gusta tutear, ¿no? Pero está bien. De lo que fue la gestión revolucionaria del mariscal yugoslavo Josip Broz Tito, de Tito, el mariscal Tito, dado que
que no es considerado marxista por muchos ortodoxos actuales de su época. A ver, yo no soy un erudito ni ni una definición profunda de Tito. Sí, una cosa, o sea, Europa después de la Segunda Guerra Mundial fue uno de los procesos más avanzados de lucha de clases, se puede decir. O sea, ¿vieron esto que le decía de que el rol de las guerras con la lucha de clase que pasó en la Comuna de París, que se repitió alrededor de la Revolución Rusa con la Primera Guerra Mundial? Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La derrota del nazismo por parte del Ejército Rojo generó una convulsión política inmensa en Europa. Y la resistencia también que se fue construyendo, por ejemplo, en Yugoslavia, también fue un proceso impresionante, o sea, en el cual se expropió la burguesía. O sea, la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial significó entre la Revolución China, la Revolución Yugoslava, Polonia, Rumania, y todo lo que fue Europa del Este, que la tercera parte de la humanidad pase a la esfera socialista, del socialismo real, por así decirlo, pero que sobre todo haya esto que decía, una expropiación de la burguesía, porque en todos esos países se expropió a la burguesía. Si es marxista o no es marxista, yo no podría definir. Sí puedo entender el proceso, que el proceso es que se expropió la burguesía. Y eso fue un salto político y económico muy importante. Yo, como la crítica que hago a los fenómenos, por ejemplo, estalinistas y demás, es que los fenómenos estalinistas terminaron en un socialismo burocrático, una idea de socialismo burocrática, donde no se desarrolla el otro aspecto fundamental de lo económico, que es lo humano, es lo democrático. Entonces, en eso se emparenta mucho al resto de los procesos en Europa del Este, que después derivan en la caída del muro de Berlín. O sea, de eso no hay que olvidarse. O sea, una vez que cayó el muro de Berlín, cayeron todos los socialismos reales. Pero porque también, yo, como decía hace un rato, no es mi concepción de que hayan sido socialismo. Yo creo que ya estamos ya son 2 horas, casi 2 horas. No sé qué opinan. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o ya vamos cerrando si no? Me parece que... No pregunta, pero sí agradecimientos. Mil gracias, muy interesante, Juan. No, de nada. Yo una cosita solo pequeña para cerrar. Yo soy un militante. Yo, por ejemplo, me ponen que soy docente. Yo no soy docente, yo soy un trabajador metalúrgico. Ajá. Y de hecho hoy trabajé hasta las 4 de la tarde. Ajá. Pero no, que yo muy agradecido a ustedes. Yo soy un luchador, un militante, constructor de partido, de organización política, porque creo que es clave para los trabajadores que hagamos eso. Un internacionalista, me considero internacionalista, que no tenemos clase, para mí, no tenemos fronteras, o sea, las clases no tenemos fronteras, la clase obrera no tiene fronteras. Creo que es fundamental algunas de esas ideas promoverlas, impulsarlas, estudiarlas, leerlas,
tal, aunque parezca difícil, complicado, yo no tengo más que algún estudio secundario y la pasión revolucionaria de querer cambiar este mundo. La pasión y la seguridad de que si no lo hacemos, estará muy difícil la situación para hijos, nietos y demás. Estará muy difícil, cada vez peor. Entonces, todo lo que hagamos hoy, la lucha que podamos hacer hoy, que podamos hacer hoy, es clave para poder caminar hacia un mundo distinto, donde no haya más oprimidos ni explotados. Entonces, les agradezco, me encuentran en las redes sociales. Yo, como soy un tipo común y corriente, si me hablan, les hablo, si me preguntan, les pregunto. Juan Aguirre Jerez en Facebook, en Instagram. Así que abierto a cualquier consulta, pregunta, que charlemos, a que debatamos y demás. Muchas gracias. Pero en otra vida debes de haber sido maestro, ¿ah? Porque tienes la fibra de la metodología y de la pedagogía. No, no sé si en otra vida... Te lo aseguro. De hablarle, años de experiencia, hablarle a compañeros y tratar de que algún compañero más se lleve a penitas una idea y seguro que me olvide. Gracias por la dedicación. Gracias, Juan. Gracias a usted. Gracias, Juan. Juan, gracias por orientarnos, por educarnos una vez más, acá una peruana más en la Argentina. Gracias. Bravo, Juan. Gracias por todo. Gracias. Chao. Chao. Bueno, muchas gracias, Juan, y bueno, vamos cerrando esta clase que estuvo muy interesante y completa. Y Adiós, agradecemos a todos los que participaron. Adiós. Chao. Muchas gracias. Mucha suerte, compañeros. Y a la lucha. Lucha, sí, nomás siguiente clase. Las luchas.